Bien, quiero enseñarles en este video cómo resolver un ejemplo sencillo de factorización por factor común, como este que tenemos aquí. Se nos pide factorizar 2x al cubo, y a la 8, más 6x a la 4, y al cuadrado, más 10x a la 5, y a la 10. Y mi forma de ver esto, y la forma que les recomiendo a ustedes hacerlo para que se haga fácil, es la siguiente. Como vemos, tenemos tres términos. Tenemos este primer término de aquí, luego este, y luego este. Son tres términos. Entonces, para sacar ese factor común a los tres, yo lo que voy a pensar es lo siguiente. Voy a ver primero los coeficientes, que son 2, luego 6 y luego 10. Y de esos tres números voy a elegir un número que sea divisible entre los tres. Primero voy a probar con el menor de ellos, y si no, no tiene que ser uno de esos números, puede ser otro número que sea divisible entre los tres. Y en este caso yo puedo ver que el número que yo podría dividir entre esos tres valores sería el 2, el menor. Siempre puedo empezar con el menor. Entonces 2 es un valor que yo lo puedo dividir tanto entre 2, entre 6 y entre 10. Entonces elijo ese 2, que sería el factor común a los coeficientes. Y luego con las variables es muy fácil, fíjense bien. Tengo variable x en cada uno y variable y. En los tres tengo variable x y variable y, así que el término que tengo aquí va a tener un término con variable x y otro con variable y. Y siempre, en estos casos, voy a elegir el que tenga el exponente más bajo o el exponente más pequeño. En este caso, si me fijo en x tiene primeramente este elevado a la 3, luego este elevado a la 4 y luego este elevado a la 5. Entonces el exponente más bajo que hay aquí es el 3. Entonces mi factor común para x va a ser x a la 3. Y en el caso de y, veo que tengo y a la 8, y a la 2 y y a la 10. Entonces tomo el que tenga el exponente más bajo, que es y a la 2. Y a la 2, de esa manera ya tengo mi factor común, un factor común a toda la expresión. Ahora abro un paréntesis, y dentro de este paréntesis va a ir una expresión que si yo la multiplico por esto que tengo fuera, lo que voy a tener sería todo este término original. Y para eso lo que voy a hacer es entonces dividir cada uno de esos términos entre este factor común. Así que comienzo dividiendo los coeficientes. Aquí en este caso es 2 y 2. Si yo divido 2 entre 2, eso es 1. Y ahora divido x a la 3 entre x a la 3. Recordemos que al dividir variables, lo que hago es que copio la variable y resto los exponentes. En este caso 3 y en este caso 3. Sería 3 menos 3. Lo que me quedaría sería x a la 0. Y por ahora lo voy a escribir, aunque no necesito escribirlo realmente, pero voy a escribirlo para irlo viendo, para ir viendo claramente cómo se resuelve. Y ahora el de y, aquí en este caso es y a la 8 y aquí y a la 2. Si yo divido y a la 8 entre y a la 2, copio la variable y resto los exponentes. 8 menos 2, lo que sería igual a y a la 8 menos 2, que sería 6. Y a la 6. Ahora con el segundo término hago lo mismo. Primero divido los coeficientes, 6 entre 2. Y 6 entre 2 yo sé que es 3. Ahora divido x a la 4 entre x a la 3. Y ahí puedo ver que sería x y resto los exponentes, que en este caso es 4 y aquí 3, x a la 1. Y con y sería y a la resto los exponentes, 2 y 2. 2 menos 2 serían 0. Por último sería más. Aquí divido los coeficientes, 10 entre 2. Y 10 entre 2 sería 5. Ahora la variable x. Escribo la variable x. Y a ese exponente 5 le resto el exponente 3. Y sería entonces x al cuadrado. Y en el término de y, tengo y a la 10. Y acá tengo y a la 2. Entonces escribo y. Y a este exponente 10 le resto 2. Y sería y a la 8. Para simplificar esto, pues podría dejarlo hasta ahí. Pero para simplificarlo, lo que podría yo hacer es sustituir estos términos elevados a la 0 como es 1 ahí. Esto es 1. No tuve necesidad de escribirlo. Igual cuando hay un 1 en el coeficiente, no tengo necesidad de escribirlo. Puedo escribir solamente la variable. Entonces esto lo podría yo escribir la respuesta final como 2x al cubo y al cuadrado por y a la 6 más 3x más 5x cuadrado y 8.